me enteré de que me iban a despedir por cómo me ofrecieron el café. No era el vaso rojo que yo usaba desde hace años, el que tenía mi nombre mal escrito con marcador permanente, porque así me lo dio Roberto, el CEO original, en mi primer aniversario en la empresa. No, este era uno de cartón genérico, sin tapa, casi a propósito, para que se derramara. Me lo dejaron en la orilla de mi escritorio como si yo no fuera a notarlo, como si ya no contara, como si ni siquiera mereciera un gracias antes de empujarme hacia la salida. La parte más absurda no fue eso, fue que a pesar de todo, me lo tomé. Caliente, amargo, sin azúcar, como toda mi vida en esa oficina. Por cierto, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Más del 97% de quienes escuchan estas historias no se suscriben, y eso ayuda muchísimo a que el equipo pueda seguir contando lo que otros prefieren dejar en silencio. Llevaba 17 años trabajando en esa empresa. Empecé cuando éramos apenas 6 personas, en un local sin ventanas, con computadoras que tardaban 5 minutos en abrir Excel. Fui una de las fundadoras originales, sí. Firmé ese primer documento constitutivo en la cocina de la casa de Roberto mientras su hijo gritaba que quería más papitas. Ayudé a definir el flujo de capital, redacté los primeros modelos de integración contable y fui la que propuso el nombre que hoy aparece en la entrada del edificio. Pero con el tiempo, y con las rondas de inversión, mi nombre fue borrado de los correos importantes, luego de las reuniones y, finalmente, del organigrama. Me ofrecieron un trato hace 8 años. Mantener un rol operativo, discreto, sin voto ni voz en las decisiones estratégicas, pero con un salario estable, beneficios y una oficina con ventana. Lo tomé, no por miedo, por estrategia. Desde ese día me convertí en el fantasma de finanzas internas, invisible, pero esencial. Me encargaba de los flujos menores, de las conciliaciones bancarias, de las auditorías internas que nunca llegaban a los informes públicos. Era la única que sabía, por ejemplo, que el hijo del nuevo director creativo había sido contratado con una cuenta espejo a nombre de una consultora ficticia, o que el proveedor de software de compliance llevaba meses sin recibir pago, aunque los fondos salían puntualmente a una cuenta en Islas Caimán. Pero nunca dije nada. Guardé cada irregularidad, cada transferencia sospechosa, cada aprobación automática que nadie firmó realmente. Las imprimía y las guardaba en un sobre amarillo con mi nombre, dentro de una caja de té en mi casa. Nunca por venganza, por documentación. Después de que Roberto falleció, infarto fulminante, justo después de cerrar el trato con el grupo canadiense, su sobrino Julián tomó el cargo como si le perteneciera por derecho divino. No sabía nada de operaciones ni de estrategia, pero se vestía con trajes italianos y citaba a Steve Jobs como si lo hubiera conocido en persona. Lo primero que hizo fue pintar de blanco todas las paredes, porque el minimalismo inspira transparencia. Lo segundo fue cambiar los muebles de los fundadores por sillones inflables. Lo tercero, eliminar la cultura del pasado, como él la llamaba, incluyendo a cualquier persona que tuviera más de 5 años en la empresa o más de 30 años de edad. Yo tenía ambas. Nunca me habló directamente. Se refería a mí como la señora de los números. En una ocasión, frente a unos inversionistas, dijo que la contabilidad aún estaba manejada por métodos casi medievales, pero ya lo estamos modernizando. Me quedé en silencio, porque ya había hecho algo mucho más poderoso que hablar. Guardé una copia del pacto original en papel, con nuestras firmas notarizadas, y marqué una línea con resaltador amarillo.
Artículo 7.4. En caso de alteración en la estructura de administración sin consulta expresa con el miembro fundador pasivo, se activará automáticamente la cláusula de fundador, otorgando veto sobre decisiones ejecutivas hasta resolución del Consejo. Claro, nadie lo recordaba, porque nadie me recuerda a mí. Pero el papel sí, y el papel no olvida. Yo solo estaba esperando el momento adecuado. Y ese momento empezó a las 7:59 am un lunes, en la sala de descanso con un café de cartón y una sonrisa falsa. Cuando Julián llegó, no lo hizo como alguien que toma las riendas de una empresa. Lo hizo como quien hereda una casa y empieza a tirar las fotos familiares a la basura sin mirar. En su primer mes, despidió a Claudio, que había sido el brazo derecho de su tío durante 2 décadas. Después, fue por Estela, la que diseñó la estructura original del sistema operativo que todavía usábamos. A todos les dio las gracias, con una sonrisa plastificada y una frase de LinkedIn. Esto no es personal, es evolución. Yo sabía que venía por mí, no por rencor. No le importaba lo suficiente para eso, sino porque representaba todo lo que él quería borrar: historia, memoria institucional y, sobre todo, un pasado que él no controlaba. La modernización de Julián era un teatro, con él en el centro del escenario. Cambió el sistema de reportes financieros por una app que se caía cada jueves, contrató a un Chief of Future que no sabía usar Excel y llenó las paredes de frases motivacionales traducidas mal del inglés. La pasión es la sal de la empresa y no temas al éxito, teme a no intentarlo. Pero el verdadero giro vino con la palabra que más temíamos los que llevábamos años ahí: inversores. Una vez que apareció esa palabra, todos empezamos a oler la sangre. No pasó mucho antes de que el patrón se hiciera evidente. Los correos internos comenzaron a filtrarse. El plan de reestructuración 3.0 no mencionaba nombres, pero sí fechas. Y en esa tabla, mi puesto aparecía con una fecha final: lunes 7:59 am. El viernes anterior, mientras todos brindaban con copas de plástico y prosecco tibio por la nueva etapa, recibí un correo sin asunto, sin firma, sin saludo. Solo decía: tu puesto será eliminado. Detalles en la reunión del lunes. No era una amenaza. Era una sentencia. Una que alguien había redactado con la frialdad de quien ya considera tu silla ocupada. Cerré el correo. Me levanté. Fui hasta la bodega donde guardábamos los discos duros antiguos y fingí buscar un cable. En realidad, lo que hice fue recuperar un archivo que había escaneado en 2004, cuando todavía creía que todo lo que firmábamos era sagrado. Lo imprimí en casa esa noche, en papel grueso. Lo puse sobre la mesa con una taza de té y lo leí como si fuera un testamento. Y ahí estaba. Artículo 7.4. Cláusula de fundador. En caso de alteración en la estructura de administración sin consulta expresa con el miembro fundador pasivo, se activará automáticamente la cláusula de fundador, otorgando veto sobre decisiones ejecutivas hasta resolución del Consejo. Mi firma estaba ahí, la de Roberto también, y la del notario, con tinta ya deslavada, pero legible. Habían pasado casi 20 años desde que redactamos ese documento. Roberto insistió en incluir esa cláusula para protegernos de cambios traicioneros. Yo me reí en ese entonces. Le dije que sonaba paranoico. Él me respondió: más vale parecer paranoico que ser ingenuo. Guardé la hoja en una carpeta azul, la metí en mi bolso de piel y después programé una transferencia para el lunes en la mañana. Último salario. Cierre de libros, sin ruido. No dormí mucho ese fin de semana, pero no por miedo. Lo que sentía no era ansiedad, era claridad. A veces, la historia te empuja
a desaparecer. Pero si eres paciente, si documentas bien, si no hace ruido, puede regresar sin levantar la voz, solo con una hoja firmada. Y eso, créeme, es más efectivo que cualquier discurso. Entré a la sala de descanso como todos los lunes, con mi termo viejo, los ojos hinchados de insomnio y la costumbre de revisar los balances antes de que el resto del mundo abriera los ojos. Pero ese lunes no era como los demás. Lo supe porque Julián ya estaba ahí, de pie junto a la cafetera, rodeado de los nuevos líderes de transformación, esos niños con sueldos inflados y vocabulario aprendido en podcasts de Silicon Valley. «Ah, justo a tiempo», dijo, como si me hubiera convocado a una fiesta sorpresa. «Qué puntualidad. Eso siempre te ha caracterizado, ¿no?» Nadie rió, pero todos miraron. Levantó su taza, cerámica blanca, con el logo nuevo de la empresa que parecía diseñado por un adolescente con Canva, y me señaló con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Esta es tu última semana, pero honestamente creo que con lo que hiciste estos años ya aprendiste lo suficiente, así que tómalo como tu última lección». La frase cayó como piedra en el silencio. Ni siquiera se molestó en usar eufemismos. No hubo reubicación ni reestructuración estratégica. Solo eso. Última lección. Como si yo fuera una estudiante lenta que jamás entendió cómo funcionan los negocios modernos. Sentí un hormigueo en los dedos, pero no en la piel. Era más profundo, como una chispa eléctrica que se activa cuando una máquina lleva demasiado tiempo cargando. Me senté frente a mi laptop. Abrí la pestaña que había dejado lista desde el viernes. Verifiqué el monto exacto. Mi último salario, liquidación, fondos de ahorro. Había programado todo para ejecutarse a las 7:59 a.m., justo antes del corte diario. El asunto del movimiento estaba etiquetado como pago final, cierre contable. Profesional, limpio, sin drama. Clic. Entonces lo miré por primera vez en toda la mañana. «Entonces permíteme hacer un último movimiento», le dije. Su sonrisa vaciló apenas medio segundo, lo justo para que yo supiera que no entendía. «No todavía». Cerré la laptop, la puse en su funda, me levanté, recogí mi termo y caminé hacia la puerta sin saludar a nadie. Podía sentir cómo los ojos de todos me seguían, algunos con lástima, otros con morbo, la mayoría con esa sensación incómoda de estar presenciando algo que no entienden del todo. Julián me llamó, quizás para soltar alguna frase más. No volteé. En el ascensor, mientras bajaba sola, saqué mi teléfono. Abrí el borrador del correo que había dejado listo desde el domingo. Asunto: activación cláusula de fundador, ART 7PU4. El cuerpo del mensaje era corto, frío, legal. Incluía el escaneo del documento original con las firmas, la cláusula subrayada y una carta notariada dirigida al abogado general y al Consejo de Administración. También tenía copia a los dos inversionistas principales. Adjunté todo. Revisé los nombres y lo envié a las 8:01 a.m. desde el lobby, justo antes de salir por las puertas giratorias. Afuera, la mañana era clara, como si el universo se hubiese lavado la cara. Me puse las gafas de sol. Crucé la calle. El semáforo estaba en rojo, pero no venía ningún coche. Crucé igual, porque ese lunes, a las 7:59 a.m., me despidieron como si fuera un fantasma. Y a las 8:01 les recordé que yo era el cimiento que nunca borraron, solo que no sabían leer el pie de página. En la sala de juntas del piso 17, el ambiente olía a dinero recién planchado. Sillas de cuero, agua mineral embotellada en Suiza y una presentación que llevaba como título Horizonte 2025, Disrupción con propósito. Julián había contratado a un coach de voz
para pronunciar disrupción como si descubriera el fuego cada vez que lo decía. Era la gran reunión, la definitiva. Inversionistas de un fondo norteamericano estaban ahí, listos para cerrar una ronda de 88 millones de dólares. Julián había prometido que esa firma sería su legado personal, la validación absoluta de su liderazgo. Hasta pidió que pusieran su nombre en el archivo del pitch. Presentado por Julián R., CEO, innovador, arquitecto del futuro. Todo iba como lo había planeado. Hasta que alguien tocó la puerta. Era un mensajero con uniforme gris y cara de lunes eterno. Traía un sobre manila, sellado con cinta adhesiva y una firma notarial estampada en la esquina. Para el abogado del comprador, dijo, sin mirar a nadie, como quien entrega citatorios en una telenovela de las 3. El abogado, un hombre de corbata estrecha y mandíbula de acero, abrió el sobre con la calma de quien no espera sorpresas en una reunión así. Sacó la carta, la desplegó, leyó una sola línea. Se le fue el color de la cara. Literalmente, como si alguien hubiera vaciado una cubeta de cal sobre su expresión. Sin decir una palabra, giró el documento y se lo pasó a Julián. Julián lo tomó, aún con la sonrisa de vendedor de humo. Leyó. Frunció el ceño. Volvió a leer. Luego, sin mirar a nadie, murmuró, casi para sí mismo. Acaban de activar la cláusula de fundador. Nadie entendió. O al menos, no de inmediato. Pero el abogado del comprador sí. Cerró su laptop con un clic seco, como un portazo sin puerta. Luego, acomodó su silla, cruzó las manos y dijo con tono neutro: «Vamos a detener el proceso hasta revisar esto con nuestro equipo legal». El ambiente cambió en segundos. Las ventanas seguían mostrando el mismo cielo despejado, pero dentro del cuarto el aire se volvió denso, como si alguien hubiera soltado humo invisible. Uno de los socios del fondo, que hasta hace unos minutos estaba entusiasmado preguntando por los flujos proyectados, sacó su teléfono y empezó a enviar mensajes frenéticos. Otro, más joven, simplemente dijo: «¿Qué cláusula?». Nadie le respondió. Julián intentó recomponerse, pero le temblaba el pulgar derecho, ese que usaba para hacer scroll cuando fingía leer contratos en la tablet. Los documentos impresos que estaban sobre la mesa, el calendario de ejecución, los milestones, los acuerdos de intención. Ahora parecían decoraciones navideñas pasadas de fecha. Todo estaba en pausa. En ese momento, mientras ellos entraban en pánico por algo que no comprendían del todo, yo estaba sentada en una cafetería a 3 cuadras, tomando un capuchino con poca espuma y leyendo el periódico como cualquier señora que madruga. En la mesa tenía una copia del mismo sobre que acababan de abrir allá arriba, solo que el mío estaba ya arrugado por las esquinas y tenía una nota escrita a mano que decía: «Cuando olviden quién eras, recuérdales que firmaron». No tenía que levantar la voz, ni regresar a la oficina, ni vestirme de poder. Solo tenía que esperar a que la tinta hiciera su trabajo. A veces, el control no se siente como un rugido. A veces, se siente como un sobre que llega justo a tiempo. La reunión que iba a consagrar a Julián como el genio de la nueva era terminó convirtiéndose en una sesión de interrogatorio sin luces ni derechos. El primero en hablar fue el abogado interno, un tipo joven con barba de 3 días y aire de autosuficiencia que hasta entonces se había limitado a repetir que todo estaba bajo control. Pero, cuando los inversionistas exigieron una explicación sobre esa dichosa cláusula, ya no había PowerPoint que lo salvara. Desconocía por completo la existencia de ese documento, admitió. Lo dijo sin tartamudear, pero con una palidez que solo se ve cuando un abogado se da cuenta de que no leyó
algo que debía. El abogado externo del fondo sacó su copia, la misma que yo había enviado, con firma notariada y todo, y comenzó a leerla en voz alta, como si leyera el acta de defunción de una empresa viva. Artículo 7pu4. En caso de alteración en la estructura de administración sin consulta expresa con el miembro fundador pasivo. Julián interrumpió. Eso debe estar obsoleto. Es un documento viejo, previo a las actualizaciones de los estatutos. Pero el abogado externo levantó una ceja, como si acabara de oler una mentira. Según nuestros archivos, ese documento fue revalidado hace 2 años durante la última revisión de estructura societaria. Su firma también está allí, señor R. El murmullo fue inmediato. Uno de los representantes del fondo se inclinó hacia su colega y susurró algo en inglés. Otro cerró su carpeta y la empujó hacia el centro de la mesa como quien devuelve un plato que no pidió. Entonces llegó el golpe. ¿Quiere decir que los cambios administrativos que ejecutamos en los últimos 30 días? Preguntó un director de área con una mezcla de incredulidad y terror. El abogado interno tragó saliva. Quedan legalmente congelados hasta que se resuelva la validez del proceso, y sí, podrían considerarse inválidos. Silencio. Pesado. Cómplice. Criminal. Julián sudaba, no como alguien nervioso, sino como un tenista que se da cuenta de que ha estado golpeando pelotas sin darse cuenta de que estaba en el lado equivocado de la red. Uno de los socios más antiguos, don Mateo, un tipo que hablaba poco, pero cuya opinión pesaba como concreto mojado, soltó en voz baja, casi como una confesión al aire. Yo pensé que ya la había anulado. Nadie respondió, porque todos sabían que no se puede anular lo que nunca se entiende, y mucho menos lo que nunca se consultó. Una asistente entró con una bandeja de agua, pero nadie tocó los vasos. El documento seguía abierto sobre la mesa, como un cadáver al que nadie se atrevía a cubrir. Afuera, la ciudad seguía girando, ignorando que un puñado de ejecutivos acababa de ver cómo 88 millones de dólares se deshacían entre cláusulas mal leídas y egos peor gestionados, y yo, mientras tanto, caminaba por el parque que quedaba al otro lado del edificio. Sentía el celular vibrar en la bolsa, notificaciones entrando una tras otra. No contesté. No era necesario. Ellos ya sabían, y ahora les tocaba recordar, porque la memoria institucional no se mide en archivos compartidos, se mide en papel, y en silencios, y en errores que crecen como raíces invisibles, hasta que revientan el piso por donde todos caminan. El documento original estaba amarillento en los bordes y doblado con torpeza, como si hubiera pasado años guardado en la caja equivocada. Pero ahí estaba, con tinta negra ya gastada, con mi firma intacta, con la rúbrica del notario que juraba que todo lo firmado ese día era legal, vinculante y permanente hasta disolución formal. Palabras textuales. El abogado externo lo sostuvo como quien carga una bomba con el seguro flojo. Lo depositó sobre la mesa, girándolo para que todos pudieran ver la hoja que contenía el artículo fatal. Nadie respiraba. Y entonces vino la daga final. El archivo digital fue ratificado en la última revisión societaria, hace 2 años, confirmado por acta legal del 12 de abril. La sala se tensó. Las sillas dejaron de crujir. Solo se escuchaba el zumbido del proyector, que seguía encendido, pero ya no proyectaba nada. Una metáfora perfecta del liderazgo de Julián. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que eso significaba. El documento no solo era real, era vigente, y había sido ratificado por el mismo equipo que ahora estaba intentando ignorarlo. Y según lo estipulado en el artículo 7pu4,
añadió el abogado con voz medida, en caso de despido no consensuado con el miembro fundador pasivo, se activa la cláusula y se congelan automáticamente todos los poderes ejecutivos por un periodo mínimo de 30 días calendario. Un mes sin capacidad legal para firmar, aprobar, negociar, cerrar, contratar, despedir. Un mes en el que la empresa estaría en coma inducido por un documento de 3 párrafos. Julián intentó recuperarse. Carraspeó, enderezó la espalda y dijo con tono artificial: «Esto es solo una anomalía técnica. Podemos reestructurar internamente y...». No pudo terminar. El CEO alterno, un hombre corpulento que hasta ahora se había mantenido al margen, se inclinó lentamente sobre la mesa. Su voz fue tan baja que cada palabra pesó como plomo. «¿Cuántos contratos firmaste la semana pasada, Julián?». Julián parpadeó. «¿Solo algunos acuerdos de intención?». «¿Cuántos?». Silencio. Un director financiero intervino. «El contrato del software de análisis predictivo, el preacuerdo con el Fondo Colombiano, el convenio de confidencialidad con los nuevos socios de logística». Julián ya no respondía. Solo asentía, muy despacio, como si cada movimiento de cabeza fuera una confesión. Entonces, el abogado externo habló de nuevo. «Si se prueba que esos contratos fueron firmados durante un periodo sujeto a la cláusula de congelamiento, aunque no estuviera activada todavía, pero existiera causal para activarse, podrían considerarse nulos. Cualquier contraparte podría retirarse sin penalidad». Uno de los inversionistas se levantó. Dijo que necesitaba hacer una llamada. No volvió a entrar. Otro, más joven, simplemente escribió algo en su libreta, arrancó la hoja y se la entregó a su asistente. Ella la leyó y luego empezó a empacar discretamente su computadora. Julián ya no intentaba hablar. El miedo había llegado, no en forma de gritos, sino como una humedad en la nuca que va bajando por la espalda cuando te das cuenta de que toda tu modernización se construyó sobre un archivo que nunca leíste. En ese momento me encontraba en una terraza cerca del centro, viendo cómo el sol golpeaba las ventanas de ese piso 17 donde la arrogancia acababa de tropezar con el detalle que nadie pensó que importaba. Y mientras todos corrían a buscar una salida legal, yo pedía otro café, con azúcar esta vez, porque por fin algo me sabía dulce. La llamada llegó a las 11:12 a.m., mientras caminaba sin prisa por los pasillos del Museo de Arte Moderno. Frente a un cuadro abstracto, mi teléfono vibró con insistencia. Era don Mateo, el socio más antiguo, la única figura que aún conservaba algo de autoridad moral dentro de ese nido de egos reciclados. ¿No perdió tiempo en formalidades? ¿Estás dispuesta a venir y arreglar esto? No hubo titubeo, no hubo súplica, pero su tono era más blando que el concreto que solía verter en las juntas. Como si por fin entendiera que el verdadero error no fue haber olvidado la cláusula, sino haber olvidado a quien la firmó. Me quedé mirando un lienzo sin forma, solo manchas azules y negras que parecían caos pero ocultaban simetría. Pensé en responder con ironía, pero no hacía falta. No, ya se activó. Ahora todo sigue lo estipulado. Silencio. La Junta quiere negociar, insistió. Lo único negociable es el cumplimiento. Y el nuevo rol. Las reglas ya están escritas. Ustedes las firmaron. No colgué. Solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Horas más tarde, en una sala distinta, más sobria, más vieja, sin ventanas, se llevó a cabo una junta extraordinaria. No fui. Envié un abogado, ni siquiera uno de mis favoritos, solo alguien meticuloso, con buena dicción y cero tolerancia a la improvisación. Él presentó un documento de una página. En la parte superior
en mayúsculas negras, decía: solicitud de reintegración del miembro fundador pasivo como coordinador fiduciario con poder de veto permanente. Abajo, con letra más pequeña: rol autónomo, sin subordinación jerárquica, acceso directo al comité de decisiones, derecho de anulación preventiva sobre cualquier acuerdo de administración o inversión. El Consejo no tuvo opción. El fondo exigía garantías para continuar. La única garantía válida, según su departamento legal, era mi firma, no la de Julián, no la del abogado interno, la mía. Así que firmaron. Por primera vez en más de una década, mi nombre volvió a aparecer en el directorio oficial. No como directora, no como asesora, como algo más primitivo, más molesto para ellos, una figura que no podían remover ni ignorar. Y sin embargo, nadie sonrió, nadie dio palmaditas, nadie dijo bienvenida de nuevo, porque sabían que no era un regreso, era una restitución. Y la restitución no se celebra, se asume, se traga, se mastica en silencio como pastilla amarga que baja por la garganta sin agua. Julián no asistió. Se excusó con una migraña. En su lugar enviaron un correo frío. Reconocemos la activación de la cláusula y aceptamos su vigencia operativa hasta revisión del Consejo en el próximo trimestre. Eso decía la pantalla. Lo que decía el ambiente era otra cosa: miedo. Y lo que decía mi reflejo, mientras caminaba de vuelta por los mismos pasillos donde una vez me despidieron con condescendencia, era simple: nadie aplaude cuando el fantasma vuelve. Pero todos se acomodan cuando se sienta en la silla vacía. La notificación no vino en papel membretado ni acompañada de una reunión. Simplemente apareció como un mensaje interno en el sistema. A partir de la fecha, el señor Julián R. quedará suspendido temporalmente de sus funciones ejecutivas mientras se lleva a cabo una investigación sobre la validez de los procesos administrativos ejecutados en las últimas semanas. Cero emoción. Cero explicaciones. Solo el lenguaje clínico de quien quiere que un nombre desaparezca sin hacer ruido. Él no respondió. No mandó comunicado. No publicó en LinkedIn. Solo dejó de aparecer. Como un archivo mal guardado en la nube. Existe, pero nadie lo abre. El fondo no esperó mucho. Al cuarto día, emitió una cláusula de retiro técnico. En otras palabras, estaban fuera. Ni disculpas, ni gracias por su tiempo. Simplemente activaron su derecho a congelar todo financiamiento previsto y dejaron una advertencia para la Junta. Cualquier nuevo acercamiento requerirá garantías distintas, no verbales, contractuales y firmadas por el coordinador fiduciario. Mi nombre. Otra vez. Con eso, se vino abajo la pirámide de fantasías que Julián había construido sobre eslogans y post-its de colores. Todos los proyectos en fase beta fueron suspendidos. Las contrataciones de talento disruptivo quedaron en el limbo. Las remodelaciones del piso de dirección, donde ya habían instalado una barra de smoothies, se detuvieron a medio pintar. El Consejo, acorralado por su propio olvido, empezó a reorganizar el tablero como si intentara revertir una partida perdida. Primero, restituyeron procedimientos antiguos. Luego, reinstalaron comités que Julián había disuelto. Finalmente, aceptaron, con la boca seca, que la figura del fundador pasivo ya no era pasiva ni simbólica. Era operativa y permanente. Yo no regresé a mi escritorio, ni a mi oficina, ni al edificio. No hacía falta. Desde mi balcón, en un 8º piso, con vista parcial al parque y a la sede que ayudé a fundar, observaba a los ejecutivos entrando con prisa. Algunos evitaban la mirada del guardia de seguridad. Otros fingían estar hablando por teléfono. Todos caminaban distinto, como si supieran que la historia los estaba observando.
Y sí, lo estaba. Uno de los nuevos directores, un joven que alguna vez me llamó la señora de los balances, ahora cargaba 2 carpetas bajo el brazo y evitaba levantar la vista hacia mi piso. Supongo que ya le habían contado quién vivía ahí, o mejor dicho, quién seguía vigilando. Un periodista de negocios filtró parte del acta interna y citó al abogado externo que había revisado el caso para el fondo. No es la primera vez que alguien subestima un documento viejo, pero sí, probablemente, la más costosa. Y así, lo que iba a ser el ascenso glorioso del heredero se convirtió en un caso de estudio en facultades de Derecho Corporativo. Yo seguí en mi balcón. No tomé llamadas, no pedí disculpas, no reclamé medallas. Solo encendí una vela aromática, serví un té de jazmín y me senté a ver cómo el mundo que me había intentado borrar, ahora se veía obligado a escribirme de nuevo. Esta vez, en tinta indeleble. Una semana después, el nuevo organigrama de la empresa apareció como un archivo PDF sin colores, sin logos modernos, sin esas fuentes redondeadas que Julián había impuesto para hacer todo más amigable. Era sobrio, directo, frío. Y en la cima, justo debajo del bloque del consejo directivo, había un recuadro gris sin bordes decorativos que decía: Fundador, cláusula activa, sin nombre, sin foto, solo eso, como si fuera una advertencia silenciosa pegada en una puerta que todos prefieren no abrir. Ese bloque, ese vacío con peso legal, era yo. En la capacitación de nuevos líderes, una facilitadora con voz suave repasaba las políticas internas, las lecciones del incidente de gobernanza y la importancia de entender los documentos fundacionales. Nadie se reía, nadie bostezaba. Cuando llegó al apartado de estructura corporativa, señaló con el puntero el bloque gris y dijo: si algo deben recordar de esta capacitación es esto: lean todo, hasta el pie de página, sobre todo el pie de página. En una pausa, alguien preguntó si la cláusula podía anularse. Ella sonrió, pero no respondió. Días más tarde, entre las historias sugeridas de LinkedIn, vi su nombre: Julián R., ahora con el título de consultor de innovación estratégica en una empresa de coworkings en Monterrey. Sonreía en una selfie mal encuadrada, usando una playera con el logo de su nueva firma y la frase: empezar de cero es empezar mejor. Pocas reacciones. Un comentario de su prima. 2 emojis de fuego. Nada más. Lo bloqueé. No por rencor, por higiene digital. Esa misma tarde bajé al estudio que tengo en casa. Saqué una hoja de papel de alto gramaje, de esas que huelen a libro olvidado. Imprimí un solo párrafo, centrado, con letra Garamond tamaño 14. En caso de despido no consensuado, la cláusula de fundador entrará en vigor automáticamente. Debajo, con tinta negra, en cursiva. Firmado, 7:59 AM. Última lección dada. Lo enmarqué. Marco negro, madera sólida. Lo colgué sobre mi escritorio, justo encima de la lámpara donde trabajo mis informes de revisión. Nadie lo verá, excepto yo. Y eso basta, porque no necesito que el mundo lo sepa. Solo necesito que lo recuerden.